Uno de los beneficios de la globalización es el poder estar más conectados. Y a todos nos interesa hablar con algún amigo o familiar que se encuentra viviendo en otra parte del mundo. Pero ¿sabías que hay algunas partes a las cuales llamar es extremadamente caro? ¿O que de plano hay ciertos países a los que no vas a poder llamar? Pues hoy vamos a revisar cuáles son los destinos más caros y los destinos prohibidos para llamar a nivel internacional. Para aprender sobre este tema, primero hay que recordar algo. Los países concesionan o alquilan el derecho para que ciertas empresas puedan ejercer telecomunicaciones dentro de sus áreas. Por ende, cuando uno hace una llamada al extranjero, la llamada al extranjero tiene un costo más elevado que la llamada local porque hay dos empresas involucradas. La empresa del país del cual tú estás llamando y la empresa del país en el cual recibes la llamada. Ambas empresas cobran un valor sobre la llamada. El monto que cobra la empresa extranjera por recibir tu llamada varía dependiendo de varios factores. Varía dependiendo del costo de encontrar la infraestructura de esta empresa en ese país, varía dependiendo de la cantidad de abonados de ese país, varía dependiendo de los costos de mantenimiento. Normalmente los países con menos abonados telefónicos, las llamadas suelen ser más caras. De igual forma, los países cuya geografía hace mucho más difícil la instalación de torres repetidoras de señal, también hace mucho más cara la llamada por lo costoso que resulta instalar los equipos allá. Debido a los costos que representa y también por los problemas que puede acarrear con los usuarios, prácticamente ningún operador a nivel mundial ofrece llamadas internacionales ilimitadas, sino más bien paquetes controlados que los usuarios pueden comprar para poder realizar sus llamadas. Este es un ejemplo de los costos de Movistar en España. Como pueden ver, tienen a los países divididos por zonas, de acuerdo más o menos a su ubicación geográfica, y también respecto de la ubicación del país que emite la llamada. Normalmente llamar a países más cercanos suele ser más barato, llamar a países más lejanos suele ser más caro. Y si se fijan en la zona 4, están básicamente países que suelen tener muy poco tránsito de llamadas. Por eso son más costosos. La clasificación de los países dentro de determinadas zonas y los costos para llamar dependen de cada país y pueden variar inclusive entre operadoras. Así que es importante que antes de llamar te comuniques con el servicio al cliente de tu operadora para que te diga las tarifas exactas del país al que vas a llamar. Este de aquí es un ejemplo de cómo tiene agrupado la empresa Vodafone en España a los países con respecto a las llamadas internacionales. Como puedes ver, normalmente en estos listados los países de la zona 4, que son los países realmente con menor cantidad de llamadas, suelen ser los más caros, a veces llegando hasta el doble de la tarifa normal de una llamada internacional. Pero adicional a esto, también existe una tarifa especial y de hecho bastante elevada si deseas llamar a alguien que se encuentre en alta mar, es decir, alguien que se encuentre en medio del océano navegando. Llamar a estas personas por obvias razones, ya que no hay repetidora cerca, suele tornarse bastante costoso. Este es otro ejemplo de los precios que cobra una operadora de telefonía celular en Ecuador para llamar al extranjero. Como podrás ver, aquí se ve claramente la división, no solo por el tema de los países, sino por el tema de las zonas, la división y el costo más elevado a la llamada marítima. El otro punto importante es hablar sobre los países a los que no puedes llamar. Normalmente estos países a los que no pueden llamar son básicamente los países que se encuentran en guerra. ¿Por qué? Obviamente estos países internamente tienen redes telefónicas, pero muchas de ellas, así como redes de electricidad y tal vez otros servicios básicos, sufren averías constantes porque si el país está en guerra, hay atentados, hay bombas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces resulta primero muy difícil poder comunicarse en realidad con esos países porque sus infraestructuras están dañadas. Segundo, en época de guerra, créeme que nadie llama por teléfono. Entonces, la cantidad de tránsito que tienen esas redes telefónicas es muy baja, por ende, la entrada de una llamada internacional es algo súper costoso para la persona que hace la llamada desde el otro lado del mundo. Por eso los operadores prefieren no dar este servicio.
Espero que esta información les sea útil y que el video les haya gustado. Recuerda que si tienes alguna duda o comentarios puedes dejarlo en la parte de aquí abajo. También recuerda que tenemos 2 videos más sobre esta serie de llamadas internacionales que lo vas a poder ver en una playlist que te voy a dejar aquí arriba. Como siempre es un gusto enorme verlos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.